Bien, pues entonces vamos a comenzar. La primera parte, pues vemos a una Paris Hilton que se encuentra con Alex Summers. ¿Quién es Alex Summers? Pues Alex Summers era un periodista que al encontrarse con esta actriz pues en plena carretera, Alex Summers, este periodista, pues trata de apoyarla, trata de ayudar a esta actriz, a Paris Hilton, y los dos acuerdan para irse a comprar combustible para el auto pues de la actriz. Van justamente hacia la carretera y fueron advertidos supuestamente por unos policías que al encontrarse con este patrullero pues les pidieron identificación, les pidieron un montón de preguntas, pues les decían a dónde se dirigían. Pues ellos dijeron de que iban en busca de gasolina para comprar supuestamente para el auto. Ellos, pues los policías le mencionaron, bueno, pues vayan a comprar la gasolina, pero no se queden en ese pueblo de Maine. Con esa advertencia, pues ellos no sabían por qué los policías pues le mencionaron de no quedarse en ese pueblo de Maine. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasa? Que después de ello pues salieron pues de Maine. Pues como les decía, pues ellos se dirigieron para el pueblo de Maine, y en ese momento cuando se dirigían para el pueblo de Maine, pues entraron al pueblo y Paris Hilton con Alex Summers pues vieron un grifo, se percataron de un grifo, pero antes de eso pues ellos querían, pues como llegaron a ese pueblo después de un largo viaje, llegaron a ese pueblo, tenían hambre y entraron a una cafetería. Pues en la cafetería vieron que no solamente los del pueblo, sino que también parte también de los clientes de esa cafetería pues que estaban en sus asuntos, ya sea conversando, ya sea comiendo los alimentos, pues se percataron que ellos no eran de ahí, que ellos eran nuevos, eran forasteros. ¿Y qué pasó? Pues en ese momento pues al entrar en esa cafetería pues también fueron advertidos también por el que les despachaba también, ya sea, o sea, el que les despachaba, el despachador, pues le pidieron al despachador pues que les atendiera, que les compraran pues un café, ¿no? Que también y unos sándwiches, ¿no? Pues que les despacharan más que todo un café y unos sándwiches. Al despacharlos este café y estos sándwiches, pues el despachador les dijo justamente también esta advertencia, y la misma advertencia que les dijo a los policías: por favor, tomen los sándwiches, tomen el café y váyanse de este lugar, porque era un lugar peligroso para ellos. Ellos no sabían por qué, pero ellos en sí pues no se iban a quedar en ese lugar. La intención de ellos era comprar el combustible, la gasolina y regresarse al auto de Paris Hilton, y una vez hacer el servicio, pues cada uno, como quien dice acá, calabaza, calabaza, cada uno a su casa, cada uno en destinos diferentes. Ellos, al oír justamente esta advertencia también de estos pueblerinos, pues que eran muy raros, eran muy misteriosos, extraños, pues con esta otra advertencia pues se retiraron de esa cafetería y se regresaron en busca del combustible. Llegando pues a donde estaba pues el grifo, en donde estaba este grifo, justamente se encontraron con un vendedor pues que se llamaba Charlie. Pues este vendedor pues les despachó y les dijo justamente la misma advertencia: por favor, tomen la gasolina, tomen todo lo que quieran, pero no les voy a cobrar incluso, pero márchense del pueblo y márchense ya. Y los dijo por su bien. Ellos la verdad no sabían qué hacer, no sabían por qué todos los pueblerinos actuaban misteriosamente con ellos. ¿Cuál era
esa emergencia, ese interrogante, ese peligro que ellos corrían en ese pueblo y no sabían por qué. Y fue en ese momento pues que ellos oyeron, ¿no? Después de esta advertencia ya como que tuvieron un mal presagio y se retiraron inmediatamente con la gasolina en el auto de Alex Summers y se fueron rumbo al auto de Paris Hilton. Y una vez estando en ese lado, y una vez habiendo llegado ya al auto, pues vaciaron la gasolina y hasta se despidieron, y a punto de retirarse, pues Paris Hilton pues había olvidado pues toda su documentación en su bolso, y su bolso pues se quedó justamente o se olvidó en donde le despacharon la gasolina, donde la gasolinera, ¿no? Y fue en ese momento pues que desde ahí ellos regresaron, ¿no? Ellos regresaron pues, ustedes como sabrán pues, regresaron aparte de con malhumorados, ¿no? De que a pesar de esa advertencia, pues por qué, o sea, tuvieron que, o sea, dejar supuestamente, bueno, eso fue ya prácticamente el error de Paris Hilton, de que por qué dejó, ¿no? O por qué se tuvo que olvidar su bolso en ese lugar, ¿no? Tuvieron que regresar al pueblo por esa equivocación, tuvieron que regresar al pueblo por ese olvido de Paris Hilton, y ahí es donde comienza ya la trama, ¿no? Que de una vez haber llegado a ese lugar, pues tanto los comerciantes, los pueblerinos, incluso el señor que despachó la gasolina, pues se sorprendieron porque no le hicieron caso. Regresaron al pueblo y no le hicieron caso. Y fue en ese momento que siendo ya casi las 7 de la noche, pues el despachador, este señor que despachó la gasolina, que se llama Charlie, pues le dijo: ya no pueden retirarse, ya es tarde, no pueden retirarse. Hubiesen aprovechado de retirarse en el momento oportuno de que cuando les pasaron la voz de que se vayan, pero ahora ya no podían retirarse. En ese momento pues escucharon pues un silencio estremecedor, voces estremecedoras, toda la noche se oscureció, salieron mucha tiniebla. Era una noche pero espeluznante, una noche que ellos no habían vivido. ¿Y qué pasó? Que empezaron a salir criaturas demoníacas del suelo, empezaron a salir cadáveres, empezaron a salir cosas que ellos no se iban a imaginar, ¿no? Eran criaturas de la noche, eran vampiros que salían de sus tumbas, salían a recorrer todo el pueblo, salían a recorrer todas las calles con un gemido estremecedor, con un gemido o con unas voces de ultratumba. Empezaron a seguir recorriendo todas las calles, y una de esas criaturas después se acercó justamente a donde estaban ellos. Alex Summers con Paris Hilton quisieron huir ahí, pero Charlie no les permitió. Cerraron la puerta de la tienda de Grifo, cerraron la puerta, se atrancaron en ese lugar, pero esa criatura estaba merodeando por ese lugar, esperaba solamente el momento de cómo entrar a ese lugar. Ellos no sabían qué hacer, ellos estaban despavoridos de miedo. Fue en ese momento en que esa criatura hizo un boquete, a pesar de la locura de Charlie, porque tenía un arma y empezaba a disparar a todos lados del techo.
porque escucharon los pasos, o no los pasos, sino las pezuñas de un animal, que parecían las pezuñas de un animal o de un demonio, que estaba saltando, que estaba recorriendo toda la parte del techo. Charlie, al ver todo esto, pues agarró su arma y empezó a disparar. Perdió el control y empezó a disparar por todos lados. Pero esta cosa, viendo los agujeros de las balas, pues esta cosa pues aprovechó para poder destrozar todo eso y entrar supuestamente por los edificios. O sea, rompió todo el techo y entró, y lo primero que hizo fue atacar a Charlie dándole un mordiscón en el cuello, justamente las amígdalas, dándole muerte. Al ver todo ese suceso, Paris Hilton con Alex Summers no sabían qué hacer. Lo único que hicieron solamente es huir despavoridos de ese lugar. Muy bien. Una vez entonces que Paris Hilton con Alex Summers huyeron para el otro cuarto, esta cosa pues los siguió hasta el otro cuarto, y fue en ese momento en que ellos estaban aterrados, y esta cosa empezaba a romper la puerta, rompía la puerta, desmoronaba la puerta, porque quería justamente a ellos matarlos, asesinarlos, devorarlos. Fue en ese momento pues que por el otro lado una explosión catastrófico hizo que ellos pues al impacto de todo esto pues volaran hacia el otro lado de esta explosión. Era justamente un mercenario, era un pandillero, uno de la pandilla que decían Johnny el Grande. Esta persona era un motociclista que fue a auxiliarlo a ellos, y en ese momento pues lo que hizo fue pues salvarles la vida a ellos, huyendo con ellos, y esa es donde comienza la tercera parte de La Noche del Vampiro. Muy bueno, entonces cuando Johnny el Grande, este motociclista, pues al salvarles la vida a ellos, al salvarle la vida a Paris Hilton y a Alex Summers, pues se subieron a su motociclista, hacia sus motos, ¿no? Y emprendieron la fuga. Era justamente una pandilla, era una pandilla de motociclistas que se llamaba pues los Alacranes del Infierno. Esta pandilla de motociclistas pues al ver todo eso, todos esos vampiros, esos monstruos, esos engendros, empezaban a huir, pero disparando para todos lados. Disparaban hacia todas direcciones, hacia donde ellos se sentían amenazados. Pero en una de esas, a pesar de que ellos huían por todas las calles del pueblo de Maine, en las motos, esas cosas cogieron a uno de ellos, tumbándolo de la moto y devorándoselo. Se lo devoraban ahí en el suelo, en el piso, con gritos desgarradores, con gritos despavoridos. Ellos seguían avanzando, ellos no podían hacer nada para salvar a su compañero, seguían avanzando, seguían disparando para todos lados. A quemarropa les disparaban a todos lados, pero ellos lo tomaban como un juego. O sea, ellos estaban totalmente locos, descontrolados, lo tomaban como un juego y empezaban a disparar a todos los vampiros, a todos los monstruos que se venían encima de ellos. Fue mediante esa fuga pues se sentían acorralados por las calles, y al sentirse acorralados pues se volvieron para el otro lado, ¿no? para otra calle, o sea, para un callejón. Seguían ese callejón, tomando la ruta de ese callejón, seguían ahí huyendo despavoridamente, hasta que llegaron hasta una cabaña en donde ya estaba ya un poco ya las afueras de Maine. Llegaron hasta esa cabaña, se bajaron de las motos, así rápidamente se bajaron de las motos y atrancaron la cabaña. Era como un establo, en sí era un establo, porque habían animales y todo ello, ¿no? Estando justamente en ese establo, lo que hicieron fue pues atrancarse en ese establo
Y fue en ese momento es en que ellos buscaban clavos, buscaban maderas, buscaban cualquier forma de poder atrancar ese establo, ¿no? Porque ya los monstruos ya se le venían encima, y una vez los monstruos llegaron justamente al establo, empezaron a desmoronar el establo. Ellos prácticamente ya no tenían por qué estar ahí ya. Ellos lo que hicieron es buscar otra manera de fugarse de ese lugar, porque sus vidas corrían peligro. Fue en ese momento en que Alex Summers, este periodista, encontró algo muy impresionante. Encontró que en ese establo había justamente un pozo. Era un agujero. Lo que hicieron fue entrar en ese agujero, porque era su única salida, huir de ese lugar. Entraron todos en ese agujero, y una vez estando dentro de ese agujero empezaron a correr, ¿no? Llegaron a ese agujero y empezaron a correr. Corrían desesperadamente, mirando siempre para atrás. Corrían o estaban huían, pero a su alrededor escuchaban gritos de terror, escuchaban gritos, gemidos, escuchaban voces espeluznantes, voces de animal, desgarradores, que ellos estaban siguiendo. Ellos prácticamente no sabían si eran humanos o eran de animal. Ellos solamente corrían, pero de rato en rato empezaban a disparaban. Después de estar disparando, ellos llegaron hacia una puerta. En esa puerta era una puerta extraña, una puerta misteriosa. Pero antes de llegar a esa puerta, uno de sus compañeros, al correr, pues se resbaló. En un charco de agua se resbaló, y no sabían qué hacer en ese momento. Había una chica, entre esa pandilla había una chica que se llamaba Sharon. Al ver que su compañero había resbalado, pues Sharon quiso ayudar a su compañero, pero estas cosas lo tomaron de la pierna y automáticamente pues lo jalaron. Se lo estaban devorando, se lo estaban comiendo. Sharon, al ver esa expresión, pues empezó a gritar, empezó a perder el control. Empezaba a gritar despavoridamente, ver cómo el cuerpo de su compañero pues se lo estaban comiendo. Esas cosas se los comían, esas cosas putrefactas. Entonces seguían corriendo. Ellos incluso le decían: ya no podemos hacer nada, ya es parte de ellos ya. Como Sharon, loca de la impresión, pues Johnny el Grande la tuvo que cargar y jalarla para que siga corriendo. Seguían corriendo, y al llegar justamente a esa puerta, ellos se percataron en ese momento de que esas cosas ya no las seguían, no lo seguían. Esos vampiros ya no lo seguían, se habían quedado al fondo. Pero ellos estaban intentando abrir esa puerta. ¿A dónde conducían esa puerta misteriosa? ¿Qué pasa? Que había entre uno de los pandilleros había uno que se llamaba Rocco. Rocco era una persona desquiciada, era una persona que para todo era un juego. Y en una de esas fastidió a uno de sus compañeros, ¿no? O sea, lo estaba fastidiando a sus compañeros, a que le decían el alacrán. ¿Y qué pasa? Que este se sintió ofendido, y fue en ese momento pues que tuvieron como una pequeña pelea, y Rocco empujó al alacrán. Al empujar al alacrán, pues este cayó en un muro, desplomándose el muro, y no sabiendo que en ese muro se estaban ocultando unos monstruos infernales, unos vampiros enormes, que cogieron al alacrán
se lo jalaron a pesar que él forcejeaba para que no se lo llevaran, pero toda su fuerza era en vano, porque esas cosas se lo llevaron, se lo jalaron, y Dios sabe a dónde. Pero eso fue su pérdida de alacrán. Ellos, al ver todo ese impacto, todo ese temor, empezaron a romper la puerta, y al entrar a esa puerta, pues atrancaron la puerta, esa puerta extraña, atrancaron la puerta, y en ese momento ellos no sabían en dónde estaba, porque todo ese lugar era oscuro, muy oscuro. Uno de ellos, que se llamaba Franklin, tenía justamente una linterna que alumbraba para todos lados. Y la sorpresa de ellos es que al alumbrar a su alrededor encontraron muchos ataúdes, muchas tumbas, por todos lados tirados, muchas tumbas. Ellos al alumbrar todas esas tumbas no sabían qué había en esas tumbas, pero por lógica se pensaba que de repente eran solamente cuerpos nada más. Y en eso uno de ellos, Franklin, se acercó justamente a donde estaba una tumba, al más próximo. Al acercarse justamente a la tumba, le pidió a Alex Summers que sostenga esa lámpara, que la sostenga, mientras que él iba a abrir el ataúd, a ver qué se encontraba en el ataúd. Vaya cosa, ¿no? Vaya acto, ¿no? O sea, si yo pienso yo siento de que de repente en ese ataúd puede haber una persona, o de repente un ser infernal, pues no lo abro. Pues ¿qué pasa? Que él, cuando abrió el ataúd, vio justamente un cuerpo. Había un cuerpo en ese ataúd. Y al descuido de todo ello, pues este cuerpo despertó. Era de una anciana horrible, una anciana con el cuerpo carcomido. Despertó esa bruja, esa ser infernal, tomó la mano de Franklin y se la jaló hacia el ataúd, cerrando el ataúd. El ataúd empezó ya a moverse, empezó a tambalearse, los gritos desgarradores de Franklin. Todas las personas empezaron a gritar, un loquerío total, y las tumbas empezaron a abrir al sonido, a la bulla escalofriante y todo eso. Y las tumbas empezaron a salir, y empezaron a salir los cuerpos putrefactos de estos seres vampíricos que estaban dormidos, descansando. ¿Qué hacían estos cuerpos vampíricos descansando en esos ataúdes, justamente en ese lugar, debajo de la tierra? ¿Qué hacían? Todo eso es un misterio, y todo ese misterio es parte de la noche del vampiro. Cuando empezaron a salir todos esos ataúdes, empezaron a salir todos esos cuerpos, todo era un loquerío. Con las luces apagadas, ellos empezaron a disparar para todos lados, sin saber a quién daban o a la suerte de a quién le daban, pero empezaban a disparar para todos lados. Todo era un desorden total, un loquerío total, todo era un caos. Mientras que Paris Hilton con Alex Summers, ellos estaban a un lado, agachados, para que esas cosas no los maten. Estaban disparando para todos lados. Solamente se podían ver y escuchar las ráfagas y las luces de los proyectiles que daban para todos lados, y los gritos despavoridos, los gritos enormes de desesperación por salir de ese lugar. En ese momento, Paris Hilton y Alex Summers no sabían cómo salir. Ellos solamente gateaban en el suelo, buscando de repente un lugar donde ocultarse, hasta que llegaron donde estaba una puerta. Justamente en una puerta, antes de encontrar una salida, justamente una de esas cosas se tropieza con Alex Summers, presa del pánico,
al tocar esas cosas, lo que hizo es justamente luchar contra esa cosa, tirarlo al piso y hundirle el rostro, hundirle con sus dedos los ojos, el rostro de esa cosa putrefacta, sin saber que esa cosa putrefacta ya estaba muerta. Él se había vuelto totalmente loco, despavorido, tratando de salir de ese lugar. Fue que Paris Hilton, calmándolo, porque ella también estaba con ese nerviosismo y no podía soportar ver que su compañero también estaba al abismo de esa locura. Ella lo tranquilizó a Alex Summers diciéndole que ya está muerto, que ya no siga, que se calme. Fue en ese momento que los dos vieron esa puerta, esa salida, abrieron esa salida, a pesar de que esa puerta estaba bien sellada, ellos tumbaron esa puerta, forcejearon y tras forcejear rompieron la puerta. Al romper esa puerta, ellos avisaron al resto. Alex Summers levantó la voz diciendo: aquí hay una salida, por favor, vengan, diríjense aquí hay una salida, vengan aquí estarán a salvo. Ellos empezaron la huida, empezaron a correr rumbo a esa salida, pero disparando para todos lados. Esas cosas eran muchas, esas cosas infernales, esos cuerpos eran muchísimos. Ellos querían comerlos. No habían probado carne desde hace mucho tiempo y querían devorarlos. Y estos pandilleros, presa de la locura, presa del éxtasis, empezaban a disparar para todos lados. Al entrar a ese lugar y al cerrar la puerta, una de esas manos putrefactas tomó la garganta de Paris Hilton. Ella, presa del pánico, totalmente loca, se desquició, empezaba a gritar: ayúdenme, porque esa cosa estaba entre la puerta junta y una mano carcomida que la agarraba del cuello, que tratando de estrangularla. Y al ver esa escena, quisieron aún así cerrar la puerta, pero uno de los pandilleros, a ver el suplicio de Paris Hilton más Alex Summers, uno de ellos pues sacó un hacha, ya que esa mano o ese brazo no permitía que la puerta se cierre. Estaba estaba obstaculizando a que esa puerta se cierre. ¿Y qué es lo que hizo? Pues uno de ellos, con una fuerza pues inmensa, de repente con ese acto, con esa locura, pues empezó a romper, empezó a darle en el brazo, tanto así que le cortó el brazo. Solamente con 2-3 golpes, con mucha fuerza, le arrancó el brazo a esa cosa, pero el brazo aún seguía estando en la garganta de Paris Hilton. Alex Summers, al ver esa impresión, agarra el brazo de ese ser diabólico y se le arranca, ¿no? Se la quita a Paris Hilton y la tira, la bota al suelo. Ella, estando con un miedo terrorífico, porque pensaba de que esa cosa le había arrancado las amígdalas o se había convertido en esa cosa, porque estaba llena de sangre. O sea, al arrancarle el brazo, toda la sangre se derramó o se expulsó para donde estaban ellos, manchándola, todo lleno de sangre, a todos. ¿No? Al arrancarle ese brazo, incluyendo más a Paris Hilton, ¿no? Que está totalmente su cuerpo llena de sangre. Y ella estaba totalmente loca, estaba desquiciada, no sé, solamente gritaba y lloraba. Fue en ese preciso momento, en que
Johnny el Grande, para tranquilizarlos a todos, porque todos estaban totalmente locos, desquiciados. Para tranquilizarlos a todos empezó a disparar arriba, diciendo que se callen, que se callen, que se callen, que no pierdan la calma, o si no los va a matar a uno de ellos. Él, para poner ese orden, tuvo que gritarles muy fuerte, diciéndoles que se callen, amenazándolos que los iba a matar. Cállense o los mato, cállense o los mato. Si no se callan, los mato. Pero Paris Hilton, en medio de todo ello, ella seguía llorando. Lloraba con esta chica, con Sharon. Lloraban las dos abrazándose. Lloraban entre gemidos, ocultando su rostro, porque esto era una pesadilla, una enorme pesadilla. Ellos no sabían qué hacer, estaban atrapados, muy atrapados, no sabían qué cosa eran esas cosas. No sabían, pero nosotros sí sabemos qué cosa eran esas cosas. Eran vampiros, seres infernales que querían alimentarse después de mucho tiempo de la carne humana, de los seres humanos. Por eso que este libro, La Noche del Vampiro, espero que les guste. Hasta aquí termina la tercera parte. Voy a hacer una cuarta parte. Si ustedes quieren quieren seguir este video de la primera y la segunda parte, pues sigan a mi canal, síganme, suscríbanse. Y no solamente eso, sino que esperen que esta novela ya está pronto a publicarse. Sé que esta novela va a ser un éxito. Sé que ustedes van a gustar muchísimo con esta novela. Espero también ustedes que les guste bastante esta novela, que les guste muchísimo esta novela. Bueno, de una vez que Paris Hilton con Alex Summers estaban escapando de ese lugar, había un caos total, un caos estremecedor. Un caos en ese lugar oscuro, donde las tumbas se abrían, donde los muertos salían, en donde solamente habían disparos, había bulla, habían gritos estremecedores. Todo eso en medio de ese caos, en todo ese caos, pues solamente se escuchaban las ráfagas las ráfagas de los disparos, bulla por todos lados, gritos estremecedores por todos lados. Estaban disparando para todos lados, disparaban para todos lados. No les sabía qué hacer, todo el mundo quería. En ese momento, Paris Hilton con Alex Summers, ellos estaban en un lado, estaban buscando refugio, estaban agachados. Frente a todo ese tiroteo estaban agachados, frente a todo ese loquerío estaban agachados. Ellos buscaban un lugar donde ocultarse o donde salir, buscaban un refugio. En ese instante, en toda esa locura, en todo ese loquerío, al estar buscando justamente, o sea, todo estaba oscuro, totalmente en oscuridad. Ellos no sabían para dónde se dirigían. Alex Summers estaba, o sea, donde se veía ese lugar solamente era oscuridad, pura oscuridad, y solamente se veía la ráfaga de los disparos, era casi una oscuridad como esta, ¿no? En donde era solamente los disparos nada más, que esas luces de los disparos eran lo que solamente apenas lo más alumbraba, pero todo era oscuridad. Y Alex Summers estaba ocultándose, estaba en el suelo, arrastrándose para ver en dónde podía o cómo podía refugiarse de ese lugar o salir de ese lugar, hasta que en ese momento, al estar a punto de levantarse, un cuerpo putrefacto fue que chocó con él. Alex Summers, al sentirse, al tocar ese cuerpo putrefacto, sintió repugnancia, o sea, un sentimiento despavorido hizo que atacara ese cuerpo, porque pensaba que ese cuerpo, que ese vampiro, que esa cosa lo quería matar, se lo quería devorar. Y él con esa locura, esa desesperación,
empezaba a atacar ese cuerpo, tomó el rostro de ese cuerpo, el rostro de ese cadáver, y empezó a hundirle con la yema de sus dedos, empezó a agujerear el rostro, matar, aniquilar a ese cuerpo, no sabiendo que ese cuerpo ya estaba muerto, no sabía a quién estaba aniquilando o a quién estaba destruyendo, despojándole todo ese rostro. Paris Hilton, al ver a su compañero en ese estado, en ese estado de desesperación, porque él gritaba, muere, desgraciado, muere. Y Paris Hilton, que también estaba totalmente desquiciada, estaba totalmente loca, al ver que su compañero también estaba cayendo en ese estado, pues se abalanzó encima de él y quiso tranquilizarlo. Le estaba diciendo: cálmate, con lágrimas en los ojos, decía: cálmate, por favor, tengo miedo, cálmate, por favor, tengo miedo, cálmate. Alex Summers, al ver que su compañera le estaba dando ese ánimo, que le estaba dando esa calma, incluso que le decía: ¿sabes qué? Está muerto, cálmate, que está muerto. No sabía qué decir. O sea, Alex Summers, al ver que su compañera le estaba haciendo reaccionar, pues él dejó ese cuerpo, tiró ese cuerpo, y ver que estaba ensangrentado, que su cuerpo estaba con sangre, no sabía qué hacer. O sea, él también estaba desquiciado, y Paris Hilton, con lágrimas en los ojos, con esos gemidos, pues lo abrazó, porque tenía miedo. Ella también tenía miedo, ambos tenían miedo, pero Alex Summers tuvo que sacar esa fortaleza, esa fuerza, para darle calma a ella, para darle paz a ella. Tenía que controlarse, tenía que tener ese dominio de sí, para poder consolarle a Paris Hilton y decirle que ya está bien, salgamos de aquí, vámonos de aquí. Tanto así que la tranquilizó a ella, y seguían a ojos cerrados, se podría decir, porque como no veían nada, a ojos cerrados, hasta que sin querer llegaron hasta una puerta. En esa puerta, era una puerta extraña que no se sabía pues a dónde daba esa puerta, no se sabía nada a dónde llegaba esa puerta. Alex Summers, a oscuras, empezaba a tocar la manija, o buscar la manija, pero por el sentido del tacto, por la palma de su mano, por el tacto, sabía que era una puerta, pero él estaba buscando una manija, cómo abrir esa puerta, hasta que la encontró. Estando los dos, Paris Hilton y Alex Summers, al costado de esa puerta, Alex Summers llega hasta esta puerta. Pues en esta puerta estaban bien, estaba muy dura, que no se podría abrir, y en eso Alex Summers pues estaba buscando la manija de esta puerta. Estaba desesperado por buscar y salir de ahí. Buscaba esta manija, y Paris Hilton, que estaba a su costado, y no se podían mover, estaban ahí desesperados, hasta que de repente en medio de ese lapso, pues Alex Summers pues encuentra la manija de la puerta secreta, de esa puerta que le permitía salir hacia este refugio, que ellos desesperadamente buscaban este refugio. En eso abre la manija, abre la puerta, y los dos pues cuando entran adentro, respiran pues un aire profundo, un aire libre, una paz dentro de sí. Entonces pues Alex Summers pues en ese momento
hace esta señal. Alex Summer pues les hace esta señal a los demás, que vengan aquí, vengan aquí, aquí está la salida, vengan aquí está la salida. Entonces ellos, esta pandilla, Johnny el Grande con los demás pandilla de los alacranes, pues ver esta salida, pues ¿qué es lo que hacen ellos? Pues estos van directamente hasta la salida, ven este refugio y van directamente hasta esta salida, ¿no? Y una vez estando en esta salida, ellos entran apresuradamente con esa violencia enorme y empiezan a disparar a todos lados. Todavía estaban disparando a todos lados, hasta que varios de ellos, en medio de esa locura, en medio de ese caos, pues decían, pues cierren la puerta. Ellos cerraron la puerta, pero al cerrar la puerta no se percataron una mano putrefacta, ¡pum!, sale de la puerta y chapa la garganta de Paris Hilton. O sea, coge la garganta de Paris Hilton, presionándola, ahorcándola. Ella grita desesperadamente, grita despavoridamente, ayúdenme. Solamente gritaba y pataleaba, luchaba contra esa mano que le estaba ahorcando. No sabía cómo zafarse, no sabía cómo quitarse esa mano encima. Estaba ahí desesperadamente, gritaba, ayúdame. O sea, esa desesperación de Paris Hilton, pues a los demás también contagiaba, porque tanto la otra chica Sharon también gritaba, todos gritaban enloquecidos, todos por cerrar esa puerta. En eso pues Franklin se acuerda pues que en su morral tenía pues un hacha, y con esa hacha empieza a chancar el brazo, empieza a estirpar el brazo de esa cosa, de esa blasfemia, de esa cosa horripilante que la tenía sujetado a Paris Hilton del cuello. Empieza a chancar, a chancar el brazo, a romper el brazo, hasta que en uno de esos fuertes golpes que hace, pues ¡pam!, le saca el brazo, o sea, le decapita el brazo. Pero eso no queda ahí, ese brazo queda colgado en la garganta. Al estirpar el brazo de esa cosa, al cortar el brazo de esa cosa, ellos cerraron la puerta, pero toda la sangre pues expandió en todos, o sea, todos se mancharon de sangre, todos estaban, la sangre salpicó y les embarró a todos ellos, que quedaron todos completamente, o sea, con esa sangre pues de esa cosa putrefacta. Pero todavía, cuando ellos cerraron la puerta, todavía quedaba el brazo de esa cosa, de ese ente maligno, quedaba en la garganta de Paris Hilton. Tal fue el pavor, tal fue el impacto, que todos empezaban a gritar. Seguían gritando, y Paris Hilton estaba pero totalmente loca, desquiciada, al ver esa cosa que estaba en su garganta todavía, que le apretaba. Y en eso Alex Summers, cuando vio esa pesadilla de ese brazo, pues la agarró y la arrancó de su garganta y la tiró al piso, la tiró al suelo, o sea, la tiró fuera. Y fue en ese momento pues que Paris Hilton estaba pero totalmente horrorizada, pero bien horrorizada, que todos empezaron pues a gritar. Y para guardar la calma, Johnny el Grande, el pandillero, agarró su arma y empezó a disparar arriba, diciendo: cállense o los mato, los voy a matar, cállense la boca, cállense, estaba blasfemando, ¿no? O sea, estaba apaciguar, o sea, el momento, o sea, la situación. Y todos al ver esa reacción de Johnny el Grande, pues todos se callaron en silencio, excepto Paris Hilton con Sharon, que estaban abrazados llorando en silencio, o sea, lloraban, o sea, con gemidos, pero en murmullos. Ellos seguían todavía llorando. Y en eso Alex Summers se acercó a Paris Hilton, y ella desesperada decía: es mi sangre, mira, es mi sangre. No, y Alex Summers trataba de apaciguar la situación a Paris Hilton, pero cuando vio a Johnny el Grande,
Y le dijo, hey, tú, cálmate, cálmate, viejo, cálmate, está bien, guardemos la situación, está bien, cálmate, nos vamos a calmar todos. Porque Alex Summer vio en Johnny que ya había perdido el control, que ya había perdido la cordura, y eso, y pues que en cualquier momento Johnny iba a dispararle contra ellos. Pero ellos se tranquilizaron, guardaron la calma, y en eso abrazó a Paris Hilton, le abrazó para darle calma, para darle cobijo, que estaba con él, para darle todo su apoyo, toda la tranquilidad. Pero ella todavía no podía salir de esa pesadilla, de ese trance. Imagínense un brazo, una mano de un muerto, de un cadáver que está justamente en tu cuello, una mano. Imagínate en esa situación, ese trance. Pues fue en ese momento que ellos se calmaron. Johnny también se calmó, tuvo que bajar el arma, ya cuando todos ya estaban tranquilos ya, y dijeron, bueno, tenemos que seguir continuando. Eso fue lo que dijeron, tenemos que seguir continuando y seguir caminando. Fue así que cuando vieron el lugar, pues era un lugar donde era muy asqueado, muy solitario, era casi una sala, pero en esa sala vieron periódicos tirados y no sabían por qué había en esa sala periódicos tirados. Pero cuando Johnny y Frank, vieron cada uno de esos periódicos, al ver las noticias de hoy, cuando vieron las noticias de hoy, hablaban de la gente desaparecida, hablaban de varias familias, niños que habían desaparecido, y ellos no sabían por qué esa gente había desaparecido. Buscaban la explicación, eran de fechas pasadas, esos diarios eran de fechas pasadas. Fue en ese momento pues que Johnny tuvo una conversación con Alex Summer, porque Alex Summer le preguntó, ¿por qué hay mucha gente desaparecida en este pueblo? ¿Qué ha pasado en este pueblo? Y Johnny le explicó una historia. Le dijo de que en ese pueblo había venido hace mucho tiempo, en el año de 1525, por ahí, en ese año, había venido justamente unos, disculpe un ratito, la bulla. Pues Johnny les contó una historia donde decía de que hace tiempo vinieron dos hombres de Ucrania. Estamos hablando del año de 1535. Habían venido dos hombres de Ucrania, en un barco. Pero ¿qué había pasado? Que estos hombres, cuando llegaron a este barco, al llegar a América, en el trayecto habían desaparecido también muchas personas, mujeres y niños, entre los pasajeros del barco. En todo el camino hasta América habían desaparecido personas también, y no se sabían dónde estaban esas personas. Y en eso, cuando se asentaron, en el transcurso se asentaron en Maine, esas dos personas vinieron con estas otras personas que habían desaparecido. Fue en ese momento en que cuando vinieron de Ucrania, exactamente de los montes Cárpatos, vinieron justamente esos entes malignos. Fue que esos entes trajeron todo el terror a Maine, porque esas gentes eran vampiros desde que hace mucho tiempo habían venido para el pueblo de Maine, un pueblo con personas que tenían vida normal. Algunos eran campesinos, otros se dedicaban a la industria. Ya poco a poco ese pueblo se ha estado industrializando, pero siempre con esta pesadilla de que cada 20-25 años, estos entes se levantaban desde el más allá, se levantaban a saciar su sed de sangre,
se levantaban cada 25 años y a devorar a este pueblo. Bueno amigos, fue muy grato poder contarles esta historia, esta novela de La Noche del Vampiro, que ya está pronto a estrenarse. Lo estoy contando así, nomás estoy resumiendo. Espero que les haya gustado este resumen y no se olviden por favor de darle ustedes un like, denle un like a este video por favor, y no se olviden de mi nueva novela que ya está publicado ya, que se llama Te llamarás Pérez de Troya, que ya está en Amazon, está publicado. Ustedes como sabrán, pues esta novela va a impactar a aquellos que les gustan la novela épica de la guerra de Troya, sobre todo el apogeo de esta guerra del reino de Troya, las aventuras, los conflictos, todo esto se va a tratar en esta novela sobre la guerra de Troya. El título Te llamarás Pérez de Troya, sobre la guerra de Troya, la guerra de Homero. No se olviden por favor, pueden entrar a amazon.com, en Amazon van a encontrar esta novela, Te llamarás Pérez de Troya. Y no se olviden de sus comentarios también y suscríbanse, sin miedo al éxito, suscríbanse, porque este canal está dedicado más que todo a hacer hablar de novelas, de temas, hablar de misterios también. Por algo no se llama Mitos y Misterios del escritor griego. Aquí hay muchos que me piden justamente poder hablar de misterios también, misterios que quedaron sin concluir, sin investigar. Por ejemplo, me han hablado también del Triángulo de las Bermudas, como les mencioné. Me han hablado del Triángulo de Bermudas, cómo se originó el Triángulo de Bermudas. Voy a hacer un video también del Triángulo de las Bermudas, de las pirámides de Egipto, de aquí en Perú, de la mujer vampiro de Barranco. También es un misterio, un mito. Vamos a hablar también de ello. Y de otros países también, tanto en Colombia como en México, que me han dicho que también existen misterios de vampiros. ¿En verdad los vampiros existieron? ¿Existieron los vampiros? Vamos a hablar también de ello, porque también hay una historia muy aparte de Bram Stoker. Estamos preparando ya el camino ya para estos temas que son muy importantes, que se va a tocar en esta novela. Yo espero bastante que ustedes puedan apoyarme, espero bastante que ustedes puedan identificarse con este canal, Mitos y Misterios del escritor griego. Aquí su amigo Matt Alexander está para dedicarte un tema muy importante, que es estos temas muy importantes que te interesan a ti, que se va a ver muchas historias, muchas anécdotas, muchos misterios, con más misterios que tú puedes escribirme en el comentario. Por favor, hay un misterio que se está originando en mi país o en tal pueblo, en tal cultura. Puedes saber o puedes informarte, con gusto yo voy a hablar de ese misterio, porque estoy súper informado de todas esas culturas donde hay muchos misterios, mitos, cuentos de terror, y cómo quedaron esos cuentos de terror. ¿Qué fue de esos cuentos de terror? Aquí se va a hablar en este canal, Mitos y Misterios del escritor griego. Aquí su servidor, Matt Alexander, les va a hablar de esos temas, mitos y misterios del escritor griego. Siempre y cuando tú también te suscribas, suscríbete. Vamos a llegar a tantos millones de comentarios de personas para que puedan suscribirse y apoyar este canal. Y no se olviden de que si de repente tú, que eres una buena persona y bondadosa, quieres también apoyar de otra forma este canal, abajo voy a dejar un link justamente. Si me quieres de repente hacer un depósito, ya sea en dólares o en mi moneda natal, en mi moneda nacional, en soles, voy a estar abajo un link de mi banco en donde puedan hacer ese apoyo, porque detrás de mí también hay un pueblo, hay personas que me apoyan para hacer el canal, la grabación y todo ello. Le estaría muy agradecido con todo su apoyo y muchas bendiciones también. Y no se olviden, suscríbanse a este canal, Mitos y Misterios del escritor griego, que es tu canal también. Y no se olviden también comprar en amazon.com Te llamarás Pérez de Troya, que habla sobre la guerra de Troya. Conflictos, romances, luchas, aventuras. No se olviden, compren este libro en amazon.com. Y desde aquí les deseo muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias.